Pablo Escobar fue el criminal más rico de la historia. En su momento, la revista Forbes lo ubicó como la 7ª persona con más dinero en el mundo. Llegó a mover $420 millones por semana. Controló el 80% del mercado mundial de cocaína. El 2 de diciembre de 1993, su reinado terminó en un tejado de Medellín. Tenía 44 años, pero más de 3 décadas después, su historia sigue llena de agujeros, preguntas que nadie ha podido responder, misterios que ni su propia familia puede explicar. Hoy, en Enigma Creepy, vamos a explorar 4 misterios de Pablo Escobar que siguen sin resolver. Empecemos. Caso número 1. La fortuna perdida. Durante una década, Pablo Escobar apareció en la lista de multimillonarios de Forbes. En su mejor momento, su fortuna se estimaba en $30.000 millones. Algunos cálculos la elevan hasta $50.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, el cartel de Medellín movía $420 millones por semana. Escobar ganaba tanto dinero que gastaba $2.500 mensuales solo en bandas elásticas para agrupar los billetes. Se estima que cada año perdía el 10% de su efectivo por culpa de las ratas que se lo comían, o la humedad que lo pudría. Cuando murió en 1993, la pregunta obvia fue, ¿dónde está todo ese dinero? La respuesta debería estar en las caletas. Así llamaban a los escondites secretos donde Escobar guardaba efectivo, armas y documentos. Estaban en todas partes, dentro de paredes, bajo pisos, enterrados en fincas, ocultos en propiedades que ni su familia conocía. Después de su muerte, comenzó la cacería. Sus propiedades fueron saqueadas. La hacienda Nápoles, la catedral, la casa donde murió, su mansión en Miami. Buscadores de tesoros, antiguos socios, familiares y curiosos abrieron huecos en cada pared y excavaron cada metro de tierra. Su hermana Alba Marina contó una historia similar. Después de la muerte de Pablo, recorrió varias caletas que conocía. Encontró cartas, libretas, recuerdos de su hija Manuela, pero ni un solo dólar. Escobar no manejaba dinero en efectivo, dijo en una entrevista. La plata la tenían los guardaespaldas. Pero eso no cuadra con los testimonios de quienes trabajaron con él. Todos hablan de montañas de billetes, de cuartos llenos de efectivo, de fortunas enterradas por toda Colombia. Entonces, ¿dónde está? Una teoría apunta al mar. Exagentes de la CIA viajaron a las costas de Colombia y encontraron uno de los narcosubmarinos que Escobar usaba para transportar cocaína. Según algunos informes de inteligencia, en esas naves podría haber fortunas escondidas. Se ha especulado con cifras de hasta $50.000 millones. Otra posibilidad es que el dinero simplemente ya no exista, que se pudrió bajo tierra, que fue robado por sus propios hombres cuando cayó, que se gastó en la guerra contra el Estado, contra los Pepes, contra el cartel de Cali. Construyó un barrio entero para los pobres, recordó su hermana, y se enfrentó a una guerra con la DEA, la CIA, Estados Unidos y los caleños. ¿Cuánto cuesta una guerra? Quizás esa sea la respuesta. Quizás la fortuna de Pablo Escobar se evaporó en balas, bombas y sobornos, o quizás en algún lugar de Colombia todavía hay bidones enterrados esperando ser encontrados. Nadie lo sabe con certeza, y eso es lo que mantiene viva la leyenda. Antes de continuar, suscríbete a Enigma Creepy. Hay partes de muchas historias que nunca quedaron claras, y aquí las revisamos con más detalle. Caso número 2. El vuelo 203 de Avianca, 27 de noviembre de 1989, 7:11 de la mañana. Un Boeing 727 de Avianca despega del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali. A bordo van 101 pasajeros y 6 tripulantes. 5 minutos después, cuando sobrevuela el municipio de Soacha, el avión explota en el aire. Una bola de fuego se precipita sobre el Cerro Canoas. No hay sobrevivientes. Mueren las 107 personas a bordo y 3 más en tierra. La investigación oficial concluyó que fue una bomba ordenada por Pablo Escobar. El objetivo, asesinar a César Gaviria, candidato presidencial que supuestamente viajaría en ese vuelo. Gaviria no abordó el avión. Su equipo de seguridad le recomendó viajar en vuelos charter para reducir vulnerabilidades. Esa decisión le salvó la vida. Meses después ganaría las elecciones. Según la versión oficial, el atentado fue ejecutado por hombres del cartel de Medellín. Un sicario llamado Memín compró 2 tiquetes usando el nombre falso de Julio Mario Santo Domingo, el dueño de Avianca. Pidió asientos específicos, 15E y 15F, ubicados sobre los tanques de combustible. El día del vuelo, Memín entregó un maletín a un joven llamado Alberto Prieto, apodado El Suizo. Le dijo que adentro había una grabadora,
que su trabajo era activarla para grabar la conversación de dos supuestos informantes del cartel. El suizo no sabía que el botón de la grabadora activaba una bomba. Memín abandonó el avión antes del despegue. Minutos después, el suizo presionó el botón. La explosión desintegró la aeronave. El crimen fue declarado de lesa humanidad en 2009. Caso cerrado. ¿O no? Hay algo que no cuadra. Pablo Escobar se atribuía sus crímenes. Lo hacía públicamente, con orgullo. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el magnicidio de Luis Carlos Galán, el atentado al edificio del DAS, los secuestros de periodistas y políticos. Cada acto de terror era una herramienta de presión para evitar la extradición. Pero del vuelo 203 nunca dijo una palabra. En 2016, el periódico El Espectador publicó una investigación que cuestionaba la versión oficial. Sugería que el avión pudo haber caído por una falla mecánica, no por una bomba. El artículo fue duramente criticado por Avianca y los familiares de las víctimas. Pero la duda más perturbadora vino después. Federico Arellano, abogado de caso de una de las víctimas, ha dedicado años a investigar el caso. Su conclusión es explosiva. El avión no fue derribado por una bomba interna, sino por un misil disparado desde tierra. Según Arellano, un perito del FBI llamado Frederick Whitehurst encontró en los restos del avión componentes consistentes con la ojiva de un proyectil, no con explosivo C4 detonado desde adentro. Lo que derribó al HK-1803 fue un emplazamiento tierra-aire que impactó como agente externo el fuselaje del avión, declaró Arellano en una entrevista reciente. Su teoría: el misil fue disparado por accidente desde una instalación militar cercana, un error trágico que se encubrió culpando al cartel de Medellín. Las autoridades colombianas han rechazado esta versión. El caso oficialmente está cerrado, pero 35 años después, Arellano y otros familiares siguen pidiendo que se reabra la investigación, que se escuche a nuevos testigos, que se analicen las pruebas con tecnología actual. ¿Fue Pablo Escobar? ¿Fue una falla mecánica? ¿Fue un misil militar? 110 personas murieron ese día, y la verdad sobre cómo murieron sigue siendo un misterio. Caso número 3. ¿Quién mató realmente a Pablo Escobar? 2 de diciembre de 1993. Medellín, Colombia. Pablo Escobar llevaba 17 meses huyendo. Desde que escapó de la catedral, en julio de 1992, había perdido casi todo. Su primo Gustavo estaba muerto, sus principales sicarios habían caído, sus propiedades estaban destruidas, sus socios lo habían traicionado. Estaba solo, escondido en una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos, acompañado únicamente por su guardaespaldas, alias Limón. Ese día cometió un error fatal. Habló por teléfono con su hijo Juan Pablo durante más de 2 minutos. La tecnología de rastreo que habían proporcionado Estados Unidos, Francia e Inglaterra triangularon su ubicación de inmediato. El bloque de búsqueda rodeó la casa. Lo que pasó después se convirtió en leyenda, pero la verdad sigue en disputa. La versión oficial dice que Pablo Escobar murió abatido por el entonces comandante Hugo Aguilar, mientras intentaba escapar por el tejado. Aguilar incluso escribió un libro titulado Así maté a Pablo Escobar, donde se atribuye el disparo mortal. Tomé el radio y grité, ¡Viva Colombia!, relata sobre el momento en que confirmó la muerte del capo. Pero hay otras versiones. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, era líder de los Pepes, la alianza de paramilitares y narcotraficantes enemigos de Escobar. En su libro Así matamos al patrón, cuenta una historia muy diferente. Según Don Berna, fueron los Pepes quienes localizaron a Escobar, no el bloque de búsqueda, y fue su hermano, Rodolfo Murillo, alias Semilla, quien llegó primero a la casa y disparó el tiro mortal. Las autoridades colombianas siempre negaron que los Pepes participaran en el operativo, pero la colaboración entre el grupo paramilitar y el bloque de búsqueda está bien documentada. Y luego está la teoría del suicidio. La familia de Escobar cree que Pablo se disparó a sí mismo. Su hermana Alba Marina ha dicho en entrevistas que su hermano siempre juró que nunca lo capturarían vivo, que prefería una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Su hijo Juan Pablo también ha sugerido esta posibilidad. Escobar sabía que si lo atrapaban, sería extraditado, torturado, humillado. Para un hombre de su orgullo, eso era peor que la muerte. Hay una cuarta teoría, menos difundida pero persistente, que un francotirador de la DEA dio el disparo final. Agentes estadounidenses participaron en la cacería de Escobar. Algunos creen que Estados Unidos quería asegurarse de que el capo no llegara vivo a un tribunal donde pudiera revelar nombres incómodos.
El cuerpo de Pablo Escobar recibió múltiples impactos, en el torso, en los pies y en la cabeza, justo encima del oído derecho. Ese es el disparo que lo mató. Pero, ¿quién lo hizo? Hugo Aguilar, el policía que se atribuyó la gloria, Semilla, el paramilitar que llegó primero, el propio Escobar, cumpliendo su promesa de no dejarse capturar, o un tirador estadounidense que nadie quiere mencionar. La foto del cadáver de Escobar, descalzo y ensangrentado sobre el tejado, dio la vuelta al mundo. Miles de personas asistieron a su funeral. Para unos era un monstruo, para otros un héroe caído. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién disparó la bala que terminó con el hombre más buscado del mundo? Más de 30 años después, cada quien tiene su versión, y nadie puede probar la suya. Hagamos una pausa. Quiero leerte en los comentarios. ¿Tú crees que lo que se sabe de Escobar es la historia completa, o que muchas cosas quedaron así porque a alguien le convenía que no se investigaran más? Caso número 4, el hijo secreto. En 2020, un hombre de 54 años apareció en los medios británicos con una historia que parecía imposible. Se llama Philip Whitcomb, vive en Mallorca, España, es pintor hiperrealista, habla con acento inglés y tiene modales de internado británico, pero dice que su verdadero nombre es Roberto Sendoya Escobar y que es el hijo mayor de Pablo Escobar. Según su relato, nació en agosto de 1965, en Bogotá. Su madre era María Luisa Sendoya, una niña de 14 años. Su padre era Pablo Escobar, que entonces tenía 16. Poco después de su nacimiento, su madre fue asesinada en un tiroteo. Un hombre lo rescató de la balacera y lo sacó del país. Ese hombre era Patrick Whitcomb, un agente del servicio secreto británico, el MI6. Patrick lo adoptó y le cambió el nombre a Philip. Durante años, Philip no supo nada de su origen. Creció en Inglaterra, estudió en internados exclusivos, se casó, tuvo hijos, vivía una vida completamente normal, hasta que en 1989 su padre adoptivo lo llamó a Madrid para contarle la verdad. Patrick le reveló que era hijo de un narcotraficante colombiano llamado Pablo Escobar. Le mostró una partida de bautismo de la iglesia de Lourdes en Bogotá, donde consta que el 21 de septiembre de 1965 fue bautizado un niño llamado Roberto, hijo de Pablo Escobar y María Lucía Sendoya. También le contó algo más perturbador. Durante años, Patrick había mantenido contacto con Escobar como parte de su trabajo de inteligencia. En sus reuniones, el capo le había confiado una fortuna en efectivo y le había dado unos códigos secretos. Códigos que supuestamente revelan la ubicación de parte de su tesoro escondido. Philip dice que todavía tiene esos códigos, que no ha logrado descifrarlos y que si algún día encuentra el dinero, lo donará a causas benéficas para reparar el daño que causó su padre biológico. Es algo que es como es y tienes que lidiar con eso, dijo en una entrevista. Este tipo de comienzo en tu vida causa terribles problemas de salud mental. Publicó un libro titulado Hijo de Escobar el primogénito, donde detalla su historia, pero la familia de Pablo Escobar niega todo rotundamente. Juan Pablo Escobar, el hijo que el capo tuvo con su esposa Victoria Henao, respondió públicamente hacia las declaraciones de Philip. Lo llamó un hombre muy inestable, con problemas de salud mental, que ha estado internado en hospitales psiquiátricos varias veces. Mi padre siempre dijo que ningún hijo nacería fuera de su matrimonio, escribió Juan Pablo, y hay testimonios que respaldan esa afirmación. Chon, Jairo Velázquez, alias Popello, el sicario más cercano a Escobar, contó en entrevistas que el capo tenía una regla estricta. Ninguna amante podía quedar embarazada, y si quedaba, debía abortar. También relató el caso de Wendy Chavarriaga Gil, una amante que se negó a abortar. Escobar envió a 4 hombres que le sacaron el bebé a la fuerza. Después, ordenó matarla. Si Escobar era capaz de eso con una amante adulta, ¿por qué habría permitido que un hijo naciera de una niña de 14 años en 1965, cuando apenas era un adolescente sin poder? Pero Philip tiene la partida de bautismo, tiene el parecido físico, que a los 40 años era notable, tiene una historia coherente, aunque imposible de verificar. ¿Es realmente el primogénito de Pablo Escobar? ¿O es un hombre perturbado que construyó una identidad falsa? ¿Por qué la familia lo niega con tanta vehemencia? ¿Es para proteger el legado o porque saben algo que no quieren revelar? Y si Philip dice la verdad, ¿qué contienen esos códigos que su padre adoptivo le entregó antes de morir? Philip Whitcomb sigue viviendo en Mallorca, sigue pintando paisajes, sigue esperando descifrar los códigos, y la familia Escobar sigue insistiendo en que no existe.
Pablo Escobar murió hace más de 30 años, pero su historia sigue incompleta. Una fortuna de miles de millones que nadie encuentra. Un avión con 110 personas que quizás no explotó como nos dijeron. Un cadáver con una bala en la cabeza, que 4 grupos diferentes se atribuyen. Y un hombre en Mallorca, que asegura ser su primogénito mientras la familia insiste en que no existe. Lo más inquietante no son las respuestas, son las preguntas que siguen abiertas. Porque cuando se trata de Pablo Escobar, la línea entre la historia y la leyenda se borró hace mucho tiempo. Y quizás nunca sabremos qué parte es real. Si te gustó este video, te recomiendo ver este otro sobre los misterios más perturbadores de Corea del Norte, el país más hermético del planeta, donde la verdad es imposible de encontrar.